Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es tu amigo Don Tony y el tema de hoy es el secuestro del avión de la compañía mexicana de aviación que dejó en calzones y traje de baño a la policía. Así es, mis chanequitos. Minutos antes de que se cerrara el acceso al vuelo 705, 4 jóvenes llegaron a toda prisa hasta el mostrador de Mexicana de Aviación del aeropuerto Mariano Escobedo en Monterrey. Con cargo a una tarjeta de crédito, compraron boletos para viajar en la ruta Monterrey-Ciudad de México. Iban tensos, nerviosos. Era la primera vez que en su vida viajarían en un avión, y los secuestraron. Iban a dar las 9 de la mañana del miércoles 8 de noviembre de 1972. Esto fue la antesala de una crisis prolongada durante 10 horas. El plan de los jóvenes, que en agosto de 1971 formaron el grupo político-militar Liga de Comunistas Armados, no era llegar a la capital del país. Quizás lo que más impresionó a los pasajeros secuestrados en el vuelo 705 de Mexicana de Aviación no fueron las armas ni la amenaza de bomba. Lo que todos declararon una vez en libertad fue que quedaron boquiabiertos cuando vieron llegar a policías en unos trajes de baño. La tarde del 8 de noviembre de 1972, un vuelo comercial que se dirigía de Monterrey a la Ciudad de México fue secuestrado por la Liga de Comunistas Armados, un grupo de insurgencia que luchaba contra la burguesía. Cuando llevaban 20 minutos volando, un joven tomó el altavoz de las azafatas para anunciar que estaban secuestrados. Se apoderaron de la cabina de pilotos y llamaron a la torre de control en Monterrey para comunicar al gobierno mexicano el trato que tendrían que hacer si querían a los 96 pasajeros de vuelta. Primero enumeraron, les permitirían regresar al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo para recargar el avión con combustible. Después dejarían subir a 5 compañeros de la guerrilla, compañeros que estaban detenidos por la policía, otros prófugos e incluso una internada en un hospital. Una vez todos arriba, les garantizarían un vuelo tranquilo a Cuba, donde pedirían asilo político. Y además había una cláusula particular. Toda la gente involucrada en recargar combustible y llevar a sus compañeros hasta la puerta del avión deberían ir vestidos solo con calzones o traje de baño. Eso garantizaría que nadie llevara una pistola escondida entre la ropa. Desde la ventana, los pasajeros observaban atónitos a los reabastecedores de combustible con trajes de baño coloridos, como si estuvieran en Acapulco. También vieron cómo llegaba una de las guerrilleras que intercambiarían, una jovencita morena que iba tendida sobre una camilla, tan pálida que parecía que se desangraba. La subieron 2 hombres en trajes de baño amarillo, una de las escenas que más se repite en las declaraciones de los archivos. Es el secuestro más espectacular en la historia de la aviación nacional. Está lleno de giros dramáticos que incluye a pasajeros pidiendo autógrafos a sus secuestradores como si fueran estrellas de cine. Una escena que ni el mismo director Tarantino habría imaginado. A Margarita Barragán, una joven sobrecargo que llevaba el cabello cortito, su jefe le avisó que el 8 de noviembre cubriría el vuelo de las 9 de la mañana, que saldría de Monterrey rumbo a la capital de México. El piloto sería el comandante Abel Quintana y la tripulación la conformaban los copilotos Carlos Pérez y Román Telles y sus compañeras Laurita Cordero, María Teresa Jasso y Adriana Sarabia. Esa mañana el avión despegó puntual y Margarita empezaría su rutina: sacar los platitos con los desayunos, servirlos en las charolas y pasar con el carrito por los asientos. Habían transcurrido 15 minutos cuando, cerca de la cabina, un joven medio regordete de bigote que estaba sentado en las primeras filas se levantó y le dijo con voz calma: «Esto es un secuestro», y le apuntó con una pistola, dejándola congelada, con las manos en la charola. El joven le pidió que hablara por el altavoz y llamara a sus compañeras sobrecargos que estaban desperdigadas por el avión. Le recargó un brazo por el hombro como queriendo abrazarla, mientras la punta de la pistola rozaba su cara. A pesar de los nervios, Margarita alcanzó a ver de reojo en la cabina del capitán a un segundo secuestrador, rubio, de ojos claros. Por cómo daba órdenes, dedujo que ese chico que vestía una chamarrita de la Universidad Autónoma de Nuevo León era el jefe. Le pidió con respeto el altavoz y anunció: «Levanten las manos, esto es un secuestro, y no intenten hacer nada porque traemos armas y si desobedecen, los vamos a matar y vamos a volar».
dijo mientras señalaba a uno de sus compañeros que traía un maletín en la mano. A la sobrecargo le dio la sensación de que en ese portafolio traían los explosivos. Más atrás, en los asientos de pasajeros, el ingeniero Roberto Azcue García, quien se dirigía a su casa en la colonia San Rafael, en el Distrito Federal, también lo escuchó. «Levanten las manos», y eso hizo. Se levantó discretamente de su asiento y alcanzó a ver al frente a un joven que explicaba que ellos formaban parte de un movimiento armado a favor del proletariado y en contra de la burguesía. Según el informe, era uno de los grupos más violentos de la insurgencia. El joven gritó: «¿Y ustedes representan a la burguesía?». Pronto recobró la calma y recomendó a los pasajeros guardar la compostura y no hacer nada que pudiera obligarlos a detonar los explosivos. Roberto sintió un viraje abrupto. Ese día 4 jóvenes fueron los secuestradores: Germán Segovia Escobedo, Víctor Huerta García, Ricardo Rodríguez y Jesús Martínez. A la azafata Margarita le dijeron que regresarían a Monterrey. Ese era el viraje que sintió Roberto, la vuelta al aeropuerto del que habían despegado. Pasarían casi 3 horas dando vueltas por el espacio aéreo de la ciudad hasta que los secuestradores lograron un acuerdo con el gobierno del presidente Luis Echeverría. Les llevarían a sus compañeros que habían sido detenidos en otros enfrentamientos y sacarían a una compañera de un hospital. Los compañeros que intercambiaban por rehenes eran Tomás Ocusono Martínez, Ángel Mejía Núñez, Reinaldo Sánchez, Francisca Saucedo Gómez y Edna Ovalle Rodríguez. Días atrás, la existencia de la Liga de los Comunistas Armados fue descubierta de manera incidental cuando Edna Ovalle, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, recibió de manera accidental un disparo en el vientre. Al ser trasladada al hospital, el personal médico notificaría a la policía el incidente, por lo que, después de ser detenidos Edna y sus acompañantes, la policía descubriría algunas casas de seguridad de la Liga Comunista, quienes desde agosto de 1971 habían iniciado sus actividades político-militares mediante la realización de lo que llamaron 6 expropiaciones en la ciudad de Monterrey. Al enterarse Germán Segovia de la caída de sus compañeros, se planea una acción rápida que permitiese liberar a estos descuidados guerrilleros. Inicialmente, el director de Seguridad Pública de Nuevo León, Arturo Martínez Estrada, accede a cumplir la primera petición de la Liga y se ordena la inmediata liberación de los detenidos, mientras que por radio y televisión se invita a los prófugos a dirigirse al aeropuerto de Monterrey. Las fuerzas de seguridad planeaban tomar por asalto el avión. Sin embargo, al conocerse la identidad de los pasajeros que se encontraban a bordo, se decide abortar la misión. Momentos más tarde, llamadas del más alto nivel, es decir, de la presidencia, ordenaron cumplir todas las exigencias de los guerrilleros. A las 12:05 de la tarde, el avión finalmente volvió a aterrizar en la plataforma. Un informe de la Dirección de Seguridad Federal, o DFS, es rico en detalles y menciona: a las 12:38 salieron un mecánico y 2 personas más en traje de baño abasteciendo la nave de combustible. Los agentes de la DFS empezaron una búsqueda frenética para saber a cuál de los guerrilleros tenían detenido. Así encontraron primero a Ángel Mejía, a quien esa mañana lo habían llevado por las calles de Saltillo, Coahuila, acompañándolos a hacer aprehensiones. Una avioneta tuvo que trasladarlo de emergencia hasta Monterrey. Después localizaron a Francisca Saucedo y Tomás Ocusono, que andaban prófugos. Ellos llegaron hasta la torre de control, y a Edna Ovalle la localizaron en un hospital. La policía tuvo que arreglar todo para hacer un traslado de emergencia, a pesar de la gravedad de una herida que recibió accidentalmente por parte de otro compañero de la guerrilla. A las 13:38 finalmente llegó la ambulancia. La DFS reportó: llegó la camilla con la lesionada, un médico y 3 asistentes en traje de baño y se situaron frente al avión. Desde el avión, Germán Segovia, estudiante de la carrera de medicina, hizo una nueva exigencia. Además del canje de compañeros, exigían a las autoridades que les consiguiera metralletas marca Browning, cargadores y 4 millones de pesos en efectivo. A las 14:47 el jefe de la Policía Estatal, Juan Urrutia, en traje de baño, llevó al avión una petaca que contenía dinero. Para las 15:30, como gesto de buena voluntad, los secuestradores liberaron a 25 pasajeros, mujeres, niños y 5 hombres enfermos.
Se llevaron al resto de los pasajeros, entre los que iban María Emilia y Luis Farías, hijos del gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías. Finalmente, a esa hora, las autoridades estatales y federales, que habían cumplido con las demandas, les permitieron despegar rumbo a La Habana, Cuba. Alberto Alonso González fue otro de los 71 pasajeros que se llevaron a Cuba y contó que cuando despegaron con rumbo a la isla, los secuestradores comenzaron a platicar con ellos. Mejía contó cómo había sido detenido y que la única alternativa que les quedaba era huir del país y seguir la lucha desde Cuba. Otro pasajero, el empresario y político neoleonés Graciano Bortoni Urteaga, iba en la octava fila y tuvo oportunidad de platicar a detalle con los jóvenes. Dijo a la DFS que se notaba que eran gente que sabía mucho. Un pasajero más, cuyo nombre no se alcanza a ver en el reporte original porque el papel está desgastado, contó que durante el vuelo los secuestradores se portaron muy amables y que incluso tuvo oportunidad de platicar con un maestro normalista que había sido intercambiado, quien le habló de su preferencia por los gobiernos comunistas y la necesidad de motivar un cambio en el país, incluso si debió utilizarse la violencia. A Roberto Canavati Fraige le impresionó tanto la personalidad de Okusono que incluso le pidió un autógrafo. En un folleto de la aerolínea, el guerrillero le escribió: «Lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se le otorga solamente una vez y hay que vivirla de tal forma que no se sienta el dolor de los años pasado en vano, para que al morir pueda exclamar: toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad». A las 19:30 horas de la noche del 8 de noviembre, el avión secuestrado llegó a La Habana. Cuando aterrizaron, los secuestradores no creyeron que era Cuba, así que uno de ellos bajó a verificar que estaban en la isla. Al llegar a La Habana, estos chamacos babosos, estos guerrilleros, fueron sometidos a un juicio militar en la prisión de La Cabaña y enviados a realizar trabajos forzados en Valle de Picadura junto a viejos comunistas y revolucionarios de la lucha contra la dictadura de Batista, presos y castigados por, entre comillas, disidentes. Mientras que los 71 pasajeros secuestrados fueron regresados a México en un avión luego de que el gobierno cubano les proporcionara alimentos. La odisea de estos revolucionarios mexicanos en su intento de abandonar la isla para continuar la lucha involucraría a Hilda Guevara, hija del fallecido Ernesto Che Guevara, y para esas fechas, 1973, esposa de uno de los miembros de la Liga de Comunistas Armados de Monterrey, Alberto Sánchez, por lo que se le negaría primero la actualización de su pasaporte en la Embajada Mexicana de La Habana y después la salida de la isla. Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, declaraba que México esperaba que Fidel Castro, devolviera a los delincuentes acusados de asalto, terrorismo, ataque a las vías generales de comunicación, portación de armas de fuego, amenazas y asociación delictuosa. Diputados de diferentes partidos, intelectuales y funcionarios condenaron el hecho. El editorial de la revista Siempre, titulado «Ser delincuente no es ser guerrillero», señaló que acciones como el secuestro aéreo no hacen concebir esperanza sino temores, no concitan simpatía sino rechazo, deterioran todo manejo y toda exposición de carácter político y, en muchos lamentables casos, provocan reacciones represivas que, ante muchos ciudadanos, parecen no solo explicarse, sino justificarse. Días después, el diario El Universal informó que el gobierno de México solicitó oficialmente la extradición de los integrantes de la Liga de Comunistas Armados. El gobierno cubano guardó silencio. La Liga de Comunistas Armados nunca fue extraditada. Meses después, el gobierno mexicano recibió los 4 millones de pesos y las armas utilizadas en la acción. Algunos de los entonces guerrilleros se acogieron a la amnistía otorgada el 28 de septiembre de 1978, otorgada por el entonces presidente de México, José López Portillo, a sugerencia del secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. En nota fechada el 2 de enero de 1982, el semanario mexicano Proceso relató el suicidio de Germán Segovia Escobedo, quien se quitó la vida con un disparo en la sien en la madrugada del 25 de diciembre de 1981. Segovia sufría de hostigamiento durante meses por amenazas anónimas de muerte y torturas contra él y contra sus familiares. Germán Segovia era yerno de Rosario Ibarra de Piedra, quien a su vez era madre de Jesús Piedra Ibarra, quien fue secuestrado en 1974 en Monterrey.
Rosario Ibarra de Piedra era fundadora del Comité Eureka. Por su parte, Tomás Okusono sería después detenido en Estocolmo, Suecia, acusado de participar en una operación militar multinacional con el fin de secuestrar al entonces secretario de Turismo de ese país escandinavo, según relata el libro de Claire Sterling del año 1981. Se despide tu amigo Don Tony y te desea un buen día.